Desafortunadamente el hombre, el ser humano, es dado a eso. Hay que tener mucho cuidado. La arrogancia dice que también es sentirse superior a los demás. Y ese es un problema que tienen muchas personas cuando no han sido restaurados en su autoestima. ¿Sí? Y ahorita se lo voy a mostrar con la palabra. ¿Cuántas personas tienen un problema como de rechazo hacia la autoridad? Tienen rechazo, por ejemplo, hacia un jefe, para someterse a un jefe. O sea bueno o sea malo. Acá, el tema de la obediencia no es si uno tiene un malo o un jefe. Usted puede tener un jefe que lo trate a madrazos, pero igual lo tiene que respetar, que como fuera un jefe cristiano. Buena gente. Aló. ¿Cuántos quieren bendición? Amén. Mírenme acá, todos acá. Dios ha establecido una cadena de autoridad para que uno pueda ser bendecido. ¿Me hago entender? Voy a poner el ejemplo de la cadena de autoridad en un hogar. Dios ha puesto su autoridad sobre los padres. Entonces, los papás tienen una autoridad de parte de Dios para edificar a sus hijos. Pero, si el papá o la mamá, o en el peor de los casos, los papás fallan en esa autoridad, fracasan en su labor de padres, entonces Dios retoma esa autoridad y es Dios el que ejerce la autoridad y educa y empieza a cuidar de ese hijo o esa hija o esos hijos. ¿Sí me hago entender? Amén. Pero miren acá, en ningún momento es el hijo o son los hijos los que tienen derecho a hacer justicia contra sus padres, porque el que hace justicia es Dios. Amén. ¿Estamos de acuerdo o no? Amén. ¿Sí? Ustedes vieron en las noticias que un hijo resentido fue a reclamarle el apellido a su papá en un campo de Teo y estaban borrachos, estaba ahí el diablo. Y el hijo fue y dijo, reconózcame que yo soy hijo suyo. Yo no lo voy a reconocer, y lo mató con un tejo. El hijo mató a su papá. Imagínense si no hubiera conocido a Jesús, no hubiera tenido que hacer eso, porque no hubiera entendido por la palabra que era Dios el que iba a poner su justicia sobre ese hombre. Dios va a poner su justicia sobre la persona que falle. Entonces nosotros no tenemos que tomar la justicia por nuestras manos. Hermano, si usted hace parte de esta iglesia, yo se lo voy a decir así clarito. Usted no puede ser una persona que se esté sublevando contra las autoridades, ni aquí adentro ni allá afuera. Usted no puede ser alguien que esté en la empresa mirando cómo murmura el jefe, o si los compañeros están pegando, al jefe lo están descuerando, como se dice. Entonces usted también participe de eso. Pero es que miren, es que eres un tacaño. Y el cristiano allá llevando echándole sal a la herida de las personas. No. Si yo quiero bendición, me tengo que entender que Dios estableció una cadena de autoridad. ¿Cuántos quieren que les vaya bien? Amén. No sobrepase la cadena de autoridad. Es facilito. Nosotros no tenemos por qué estar peleando con lo que Dios ha establecido. ¿Sí? Uno no tiene que estar peleando contra la autoridad. Hablemos de la iglesia. Bueno, redondemos un poquito el tema de la familia. Pastor, los hijos nos tenemos que someter a los papás en todo. No. Dice, hijos, someteos a vuestros padres en el Señor. En lo único que uno se tiene que someter a los papás es en el Señor. Si los papás de uno lo quieren obligar a no hacer cosas que van en contra de la ley de Dios, uno tiene toda la libertad de no hacer caso. Amén. ¿Aló? Amén. ¿Tengo que explicarlo o está claro? Claro. ¿Sí? Yo no quiero que usted decir que eso es lo que usted quiere, pero no es lo que Dios quiere. Entonces yo le hago primero caso a mi Señor, que no a usted. Chao. Nos vemos. En la iglesia, Dios estableció autoridades, pero no me voy a centrar mucho en la clase porque ese no es el tema hoy. Usted, en la empresa y en la iglesia, Dios usa autoridades para promoverlo a usted. Amén. Pero asimismo Dios puede usar la autoridad para no permitirle
que usted progrese. ¿Estamos de acuerdo o no? No, es que yo voy a salir adelante como, ¿sabes? Yo no me dejo de nadie porque yo puedo, yo soy el berraco. Vaya y hágalo. Pero se lo digo por la palabra de Dios, que le da mejor si usted no pelea con autoridad. ¿Cuántas personas resisten un regalo? O lo reciben, pero después, a espaldas del jefe, están logrando estar la abuelita. Entonces, lo que le quiero decir a usted es que la bendición que Dios tiene para usted, Dios va a usar la autoridad para ponerlo a usted. Amén. En la iglesia es lo mismo. Mire lo que pasó con Saúl. Saúl fue puesto por Dios, pero Dios usó al profeta Samuel para ungirlo. Amén. Póngale cuidado a eso que lo va a hacer. Saúl no era nadie hasta que el profeta que Dios envió lo ungió. Y luego que el profeta de Dios lo ungió, fue alguien. ¿Qué me enseña esta palabra a mí? Hermano, en la iglesia le va a ir bien al que respete al profeta de Dios, hermano. Le va a ir bien. Téngalo por seguro, pero no le irá bien a aquel que no respeta al profeta de Dios. Saúl es una muestra de esto. Yo no voy a hablar más de Saúl porque me parece que las lecciones que hay en la Biblia no es para que hablemos de los hombres que están ahí. Ojalá siempre tratáramos de hablar de lo bueno. Saúl tendrá cosas buenas, las tiene y las tuvo, pero hoy vamos a hablar de esas cosas buenas. Hablemos de lo que nos queda de enseñanza a nosotros, lo que le puede pasar a una persona cuando admite la rebelión, la obstinación y la arrogancia. Saúl era alguien, mírenme acá, que cuando no era nadie se sometía, pero el día que lo pusieron, el día que lo levantaron, se dejó de someter. Ustedes y yo sabemos que eso en una iglesia también puede pasar. Aquí hay personas que Dios las va a levantar y las va a usar dentro del ministerio, pero desde ahora les estoy diciendo, corren el riesgo el día de mañana de que si no sanan su corazón, su autoestima, puede ser alguien que el día de mañana, como ya tiene un nivel y un grado espiritual superior, no se someta. Puede ser alguien que se rebele, alguien que diga, yo ya no necesito más de mi pastor, yo ya soy autosuficiente, nos vemos, y coge alas y huele. El problema es que huele y llegue a 100, porque muchos huelen y van para abajo. Muchos, cuando digo muchos, yo no exagero. No exagero. ¿Cuántos saben que es así? ¿Sí o no? ¿Cuántos creen que pueden solos? Saúl tuvo un reinado, tuvo un gobierno, pero el problema de Saúl, ¿cuál fue? Que él no soltó el gobierno y él se enamoró más de su posición y de su reinado que no de Dios, que fue el que lo puso. Cuando uno está dentro del ministerio, uno corre el riesgo de cometer ese mismo error. Uno corre el riesgo de amar más una posición que no al que lo puso en esa posición. ¿Aló? Entonces, ¿usted quiere un consejo para que su corazón nunca se le tuerza? Digan amén. Amén. Por favor, no anhele tanto una posición, sino anhele agradar al que le puede dar una posición el día que disponga dársela a usted. Amén. Pastor, a mí me gustaría estar en el grupo de los ujieres. Bueno, chévere que tengan el espíritu de servir y vamos a servir y todos necesitamos que haya más gente sirviendo y haciendo cosas. Hay mucho por hacer. Pero más que anhelar una posición, yo tengo que anhelar es agradar al que quiero servir. Porque el riesgo que corren las personas muchas veces es de olvidarse a quién está sirviendo. ¿Sí? Pero hay gente que no se puede pegar tampoco de esto que estoy enseñando para no servir y no hacer nada. Ay, yo sí por eso, para que el corazón no se me dañe, entonces yo por eso no hago nada. ¿Sí? ¿Me estás haciendo entender? Amén. No por ser indiferente a los llamados de Dios. Ojo acá. Dice, y como tú has rechazado la palabra, diga, rechazar la palabra. Rechazar la palabra. Él te ha rechazado como rey. Piense bien en esa palabra. Tú rechazaste las palabras de aquel que te puso en una posición. Por eso te rechaza hoy, para que no seas más rey. ¿Cuántos entienden que Dios
ha puesto autoridad, y cuando Dios da autoridad, Él no está jugando. Y Dios no espera que aquel a quien le venga autoridad se ponga a jugar con esa autoridad, sino que la use. ¿Para qué la autoridad? ¿Para qué la autoridad? La autoridad no es para adorno. ¿Sí? Nosotros tenemos el pleno respaldo de Dios para hacer los cambios en la iglesia que tengamos que hacer, y punto. Así eso implique que a alguien no le guste. Es que, ¿y por qué iba a sacar a las que estaban en la alabanza? No tenemos que dar explicaciones. ¿Cuántos estamos de acuerdo en eso? Que Dios ha puesto un respaldo. ¿A quién le vamos a tener que dar cuenta nosotros? Entonces usted no me lee. No lo digo porque alguien me esté peleando. Le quiero exponer una base y un fundamento correcto en su corazón. Nadie crece dentro de un ministerio ni dentro de una iglesia si no entiende este fundamento. ¿Cómo yo voy a ser edificado por una iglesia que yo estoy juzgando y criticando? Un ejemplo. No, Dios no va a poder usar esa iglesia para bendecirme a mí. ¿Cómo voy a ser bendecido por un pastor del que yo estoy rajando todo el tiempo? ¿Sí me está haciendo entender? Le estoy hablando a usted, no estoy hablando de mí. ¿Sí? Usted nunca va a recibir de Dios de alguien a quien usted critique, o de alguien a quien usted le esté buscando los errores. Ay, pero mire, se puso bravo. No me gustó cómo gritó, me hizo sentir mal. Yo no sé nunca más que Dios le ha dado autoridad a esa persona, o ha puesto en esa persona una unción para bendecirlo a usted. Que hay una bendición de Dios. Aquí hay personas que pueden decir con testimonio real, no con palabras por hablar o por tramar o por convencer gente, sino palabras reales. Hay evidencias de que la unción de Dios prospera a gente acá. Dios ha puesto una unción sobre mi vida para hacer que la gente que recibe la palabra acá prospere. ¿Qué tiene que hacer la gente? ¿Preocuparse tanto por prosperar o preocuparse también por escuchar y entender la palabra de Dios? Hoy, lo segundo. ¿Cuáles fueron las consecuencias para Saúl? Aparte de que él perdió el reinado, sus hijos también perdieron el reinado. La historia de Saúl es una historia bastante trágica. Él, por ejemplo, usó mal su autoridad. Él maldijo a Jonatán, que era su hijo. Padres que me están escuchando y que me están viendo por internet, no maldigan a sus hijos. Nunca maldiga a sus hijos. O con las palabras proféticas negativas contra los hijos, porque se pueden cumplir. Le doy este testimonio. La hija de una vecina de nosotros casi la violan porque el papá en momentos de ira le decía a ella que era una cualquiera. Eso no es gratis. Entonces ella no era una cualquiera, no era una prostituta, pero en la calle, hombres hijos del diablo